Acompáñanos en un viaje de 7 días por los templos de Angkor, para contar desde la propia piedra el ascenso, esplendor y transformación del Imperio Khmer. Esto es Patagonia Delhi. Somos Marina y Víctor y estamos dando la vuelta al mundo. ¿Te vienes con nosotros? Para entender Angkor, hay que empezar antes de Angkor. En el siglo IX, en estas llanuras de Rolwos, los reyes Khmeres levantaron sus primeras capitales. Preah-Ko y Bakong nos muestran la idea que los guió: el templo como montaña sagrada. Bienvenidos a Preah-Ko, o Toro Sagrado, la puerta sagrada al esplendor de Angkor. Esta sería una de las primeras capitales khmeres. En el año 879, el rey Indravarman I levantó estos templos en honor a su familia. Templos de arenisca entre la selva camboyana. Se tratan de 6 torres de ladrillo dispuestas en 2 filas. Las 3 frontales más altas honran a los reyes y las 3 traseras más bajas honran a las reinas. Pero hay un guardián aquí, Nandi, el toro sagrado de Shiva. Para los khmeres, los toros simbolizaban el recuerdo de la memoria. Leones en las escalinatas y de varápalas, guardianes armados, custodian el acceso. Poder real, protección, disuasión de fuerzas caóticas. Para los khmeres, los templos son un microcosmos. La orientación, los números de torres, los ejes convierten cada edificio en un mandala habitable. De cada edificio, solo la puerta este es funcional. Las otras 3 son falsas puertas talladas. En la simbología khmer expresan la presencia del dios en las 4 direcciones y el carácter interno y secreto de la residencia divina. En su fachada también podemos ver debatas y pilastras finamente estucadas. Auspicio, belleza y orden cósmico. Este estilo, Preah-Ko, define un canon temprano de elegancia y detalle. Hace 1200 años, esta zona era el corazón del imperio. Fue el primer gran templo de ladrillo en el periodo clásico Khmer. Pero su gloria fue efímera cuando la capital se trasladó a Angkor en el siglo X. Bakong, el primer gran templo montaña del Imperio Khmer. En el año 881 después de Cristo, el rey Indravarman I ordenó construir este coloso de arenisca en honor y representación de su poder. No era un templo, era una representación del monte Meru, el Axis Mundi hindú, donde moran los dioses. El tiempo ha borrado parte de sus relieves, pero imaginen este templo de estuco pintado de color. Este foso no era defensivo, simbolizaba el océano cósmico que rodea el monte Meru. Los khmeres dominaban la hidráulica, utilizaban canales para regar sus campos de arroz. Esta edificación se trata de una pirámide escalonada de 5 niveles con escalinatas en las 4 direcciones y un santuario central en la cima. Tiene un sentido, y es que la montaña sagrada Meru está en el centro del mundo. Asciendes de lo profano a lo sagrado. En la cumbre, el linga de Shiva encarna el de Varaha, vínculo entre rey, dios y reino. Leones en las escalinatas,
que simbolizan el poder, la vigilancia y la realeza. Alrededor, pequeños templos de ladrillo señalan las direcciones y crean un anillo de protección alrededor del centro. La piedra ordena el mundo igual que el rey debía ordenar a su reino. En las esquinas hay elefantes de piedra. Dan estabilidad y dominan las 4 direcciones. Son símbolos de fuerza y de lluvia, tan importante para estas tierras. Ahora bajamos al borde. Desde aquí se entiende la geometría, terrazas concéntricas, escaleras en 4 direcciones y, más allá, el agua que abraza el conjunto. Los Gemeres, el pueblo que da alma a Camboya. Entre los siglos IX y XV levantaron un imperio con capital en Angkor, una ciudad de agua y piedra entre las más grandes del mundo preindustrial. Sus reyes unieron poder y fe, primero el hinduismo de Shiva y Vishnu, luego el budismo Mahayana y desde el siglo XIII el budismo Theravada. Construyeron templos montaña como Angkor Wat y Bayon y un sistema hidráulico de barais y canales que alimentó a miles de personas. En los templos gemeres, las puertas cerradas son falsas puertas talladas en relieve en 3 lados de la torre santuario. Obligan a entrar por el este, controlando el recorrido sagrado. Y si a ti te gusta relatar tus viajes con tanta facilidad como grabar una nota de voz y que ésta se convierta en un libro automáticamente, descarga nuestra aplicación Diary Book. En el amanecer, las sombras del Angkor Wat emergen entre la niebla. Sus torres con forma de loto se reflejan en el agua. Este coloso de piedra refleja el esplendor de la cultura Gemer. Construido en el siglo XII por orden de Suryavarman II, Angkor Wat sería concebido como un mandala en piedra. Dedicado originalmente al dios Vishnu, su diseño refleja el monte Meru. Estamos ante Angkor Wat. Entramos por el oeste, algo inusual en los templos gemeres. Aquí todo apunta a Vishnu, dios asociado al poniente. Cruzamos el Gran Foso, el océano del mundo. Las serpientes de piedra, las nagas nos conducen hacia el corazón del templo. Tras la puerta, el espacio se abre, edificios alargados que guardaban textos o imágenes sagradas. Los arquitectos gemeres emplearon arenisca de canteras que no estaban muy cerca, transportada por una red de canales. A diferencia de la mayoría de los templos hindúes, Angkor Wat mira al oeste, dirección asociada con la muerte. Esto aumenta el número de teorías sobre su función como mausoleo real. Su alineación con el solsticio de primavera revela conocimiento astronómico avanzado. Durante el equinoccio, el sol se alza directamente sobre la torre central. Aquí, las paredes cuentan historias, batallas épicas, procesiones reales y el batido del océano de leche, donde dioses y demonios remueven el mundo para extraer la esencia de la vida.
Subimos al segundo nivel, silencio y viento. En los muros aparecen devatas y apsaras, damas y danzantes que habitan este palacio divino. Tras el declive de Angkor en el siglo XV, atribuido a sequías, conflictos y cambios comerciales, el templo fue adoptado por monjes budistas Theravada. Hoy, estatuas de Buda conviven con nagas, serpientes mitológicas. Angkor Wat trasciende la piedra, es el alma de Camboya, aparece incluso en su bandera. En la cumbre, el santuario de Vishnu. Hoy, un altar budista mantiene viva la devoción. Desde aquí, torres, patios y fosos se alinean con una precisión que une tiempo, fe e ingeniería. Y si te gustan las grandes historias y quieres crear audiolibros con tus propias ideas, descárgate nuestra aplicación BookBook. Dejamos atrás Angkor Wat y tomamos la calzada hacia Angkor Thom, la gran ciudad amurallada. Y en el corazón de Angkor Thom, la última capital del Imperio Khmer, el Templo Bayón emerge como un laberinto de piedra con torres y más de 200 rostros con cara serena. Construido a finales del siglo XII y principios del XIII por Jabarmán VII, el imperio en su máximo esplendor quiso abrazar el budismo Mahayana. A diferencia de Angkor Wat, este templo fue designado a Buda. Bayón no es una pirámide clásica, es un laberinto de piedra que se eleva como una colmena. Lo levantó a finales del siglo XII Jayavarman, el rey constructor, tras vencer a los Cham y refundar su capital como una ciudad budista. Subimos y las paredes se llenan de devatas y danzarinas, entre pasillos y patios, y entonces aparecen decenas de torres coronadas por rostros que miran en calma a los 4 puntos cardinales. A veces se habla de 216 caras en total. Hoy quedan menos torres, pero el efecto es el mismo, la famosa sonrisa de Angkor. ¿A quién vemos? La mayoría de expertos dice que es Bodhisattva, de la compasión, lo que espara, con rasgos del propio rey. Mensaje claro, un soberano que gobierna con pasión, velando en todas direcciones. En el corazón del Bayón hubo una gran imagen budista. Décadas después, un rey de vuelta al hinduismo mandó borrar muchas figuras. Aún así, el templo siguió vivo. Más tarde, el budismo Theravada lo hizo suyo, como hasta hoy.
Tras décadas de conflicto con el reino Cham, que saqueó Angkor en 1177, el rey quiso reafirmar el poder de la corona. Bayón rompe con la simetría clásica de los templos montaña que estamos acostumbrados a ver en la cultura jemer. 54 torres góticas y 3 niveles escalonados. 216 rostros colosales, 4 por cada torre. Avalokitesvara está representado en estos rostros de 2,5 metros que aparecen en las torres. La batalla del lago Tonle Sap está representado en esos glifos de atrás. Soldados jemeres con armadillas de guerras montados en elefantes. Así es el Bayón, un santuario y un diario de piedra, un mensaje político y una meditación en forma de sonrisa. En la próxima parada seguimos el hilo de esta ciudad. Desde Bayón caminamos unos minutos y aparecen estos macacos de cola larga tan familiares. Y llegamos a Baphuon, más antiguo que el Bayón del siglo XI, dedicado a Shiva. Al norte del Palacio Real de Angkor Thom se encuentra Baphuon, construido en el auge del Imperio Jemer en el siglo XI, simbolizando al monte Meru. Se utilizó como templo estatal. Su diseño en forma de 3 niveles, con un santuario central de oro, reflejaba el poder divino del rey. En el siglo XV, tras el declive de Angkor, monjes budistas lo transformaron. Tallaron un Buda reclinado de 40 metros en la cara occidental. Se abandonó y fue restaurado entre 1960 y 1990, teniendo que catalogar 300.000 bloques sin planos. El Baphuon fue uno de los rascacielos sagrados de su época, una pirámide de terrazas superpuestas con una torre central hoy desaparecida. Las escaleras son casi verticales, recordatorio de que lo divino se alcanza con esfuerzo. Piedra arenisca arriba, laterita en el interior, un diseño ambicioso sobre un suelo arenoso. Y aquí está el giro de la historia. Esa grandeza trajo problemas. El templo sufrió inestabilidad desde muy pronto y partes colapsaron con el tiempo. En los 60, arqueólogos franceses desmontaron el templo piedra a piedra para rehacer sus cimientos, más de 300.000 bloques etiquetados. Luego llegó la guerra y se perdieron los planos. Décadas después, el equipo regresó y resolvió el mayor rompecabezas 3D de la arqueología. Y dejamos atrás las murallas y nos internamos en la selva. Nuestro destino es Ta Prohm, el templo de las raíces. Aquí, la naturaleza y la arquitectura hicieron un pacto. En el corazón de la jungla camboyana se alza Ta Prohm, un templo del siglo XII que ha desafiado al tiempo. Construido por Yavarman VII, se trata de un templo budista. 39 santuarios que albergaron a más de 12.000 personas. Aquí la naturaleza ha reclamado su espacio. Cruzamos la calzada y el foso. Ta Prohm no es una pirámide,
Es un templo plano, concéntrico, como un conjunto de claustros que se abre uno tras otro. Jayavarman VII lo consagró en 1186 d.C. como Jayavihara, el monasterio real. Lo dedicó a su madre y lo llenó de monjes, maestros y archivos. Las inscripciones hablan de miles de personas a su servicio y centenares de danzantes rituales. Era un campus sagrado. Y entonces el espectáculo. Árboles gigantes, tetrameles y ficus que se beben el templo. Las raíces bajan como ríos de madera, se cuelan entre las juntas y, paradójicamente, mantienen en pie lo que un día rompieron. A principios del siglo XX, los conservadores decidieron dejar Ta Prohm en estado de ruina pintoresca. Estabilizarlo, sí, pero sin arrancarle la selva. Esa mezcla es su firma. Medio templo, medio bosque. Caminar Ta Prohm es perderse a propósito. Puertas alineadas como espejos, patios con pedreros numerados, pasillos de sombra fresca. La selva pone la banda sonora. Si te suena familiar, no es casualidad. Ta Prohm saltó a la cultura popular con Tomb Raider, pero detrás del cine hay una historia real. Un monasterio universidad convertido en paisaje sagrado por la fuerza del tiempo. Abandonado en el siglo XV tras la caída de Angkor, Ta Prohm fue devorado por la selva hasta su descubrimiento en el siglo XX. Hoy, equipos de conservación apuntalan galerías, rehacen drenajes y mantienen los árboles icónicos sin que colapsen los techos. Es equilibrio fino. Si quitas demasiada raíz, la bóveda cae. Si dejas crecer, también. Una última lección. En Angkor, la piedra cuenta la voluntad de los reyes, la selva, la del clima y los siglos que han pasado. En Ta Prohm, ambas hablan a su vez y susurran la misma idea. Todo cambia, todo se transforma.
Las apsaras vibran en la piedra. Caderas, manos, joyería minuciosa, no solo son adorno. Su danza acompañaba la liturgia y afirmaba el orden del mundo. Es momento de meditar y para ello vamos a abrir nuestra aplicación Mint AI. Es una aplicación con la cual tú le dices sobre lo que quieres meditar y te hace una meditación a medida. Y a un paso de Ta Prohm está Banteay Cadell, la ciudadela de las celdas de monjes. Menos famoso, más silencioso. Aquí la selva susurra y el tiempo se siente a la sombra. Justo enfrente, el Srasran, el baño real, un estanque enorme con una terraza de piedra. Cruzamos la calzada y el Gopura oriental. Banteay Cadell no es una pirámide, es un monasterio extendido, con recintos concéntricos y galerías que invitan a caminar sin prisa. Lo levantó a finales del siglo XII Jayavarman VII. Alejado del bullicio de los templos más famosos, se encuentra Banteay Cadell, un enigmático complejo budista, con la característica arquitectura laberíntica del Imperio Jemer, construido en el siglo XII bajo el reinado de Jayavarman VII, cuyo nombre significa Ciudadela de las Cámaras. Jayavarman VII lo construyó con el objetivo de revivir el imperio tras la invasión de los Cham. Aquí no hay grandes epopeyas en el relieve como en el Bayón. El protagonista es el espacio, patios íntimos, puertas encadenadas como espejos, luz filtrada que convierte la ruina en claustro. Visitamos el Takeo Temple, un templo destinado al monte Meru. Y caminamos hacia Preah Khan, que no es tan teatral como Ta Prohm, pero la selva sigue presente. Raíces que aprietan esquinas, árboles que asoman por las cubiertas. Esa mezcla de arquitectura y vegetación es parte de su encanto. Y nos encontramos en los templos de Prasat Preah Khan. Y caminamos sobre el agua. Esta pasarela cruza el Jayatataka, un antiguo embalse real. En su centro flota Neak Pen, un templo isla diferente a todo lo que habíamos visto. Neak Pen es del siglo XII, obra de Jayavarman VII. Su nombre alude a dos nagas, serpientes, que abrazan la base del santuario.
Es un lugar de sanación simbólica, un spa sagrado del mundo antiguo. Y dejamos atrás la gran ciudad y nos adentramos unos 25 kilómetros al noreste. El paisaje se hace rural y al final del camino espera una joya pequeña y perfecta. Nos encontramos en Bantei Esrei, como la ciudadela de las mujeres, conocido también como la joya Gemer. Es un templo del siglo X ubicado en Angkor. Es el único templo de la zona de Angkor no construido por un monarca y nos encontramos ahora en su zona de biblioteca. Refleja la dualidad religiosa que ha tenido este edificio, originalmente dedicado al dios Shiva, pero también con referencias a Vishnu. El templo permaneció en uso hasta el siglo XIV, momento en el que se abandonó. Después se redescubrió en 1914 por un francés. Este lugar tiene saqueadores. En 1923, el escritor André Malraux intentó llevarse esculturas y acabó detenido. Las piezas regresaron. Poco después, Bantei Esrei fue el primer templo de Angkor restaurado piedra a piedra, con anastilosis por Henry Marshall. Gracias a eso lo vemos tan nítido. Bantei Esrei cambia con la luz. Al amanecer o al atardecer, las piedras se vuelven salmón y las sombras revelan detalles que a mediodía se pierden. Es un templo para mirar despacio y de cerca. Y llegamos al santuario central. Es pequeño, de 3 torres orientadas al este. No impresiona por su tamaño, sino por precisión. Molduras, falsos portales, devatas serenas. Al salir, Bantei Esrei se queda como un joyero abierto, pequeño, delicado, inolvidable. Una prueba de que la grandeza de Angkor no está solo en lo monumental, también en lo minucioso. Y nuestra próxima parada, el Museo Nacional de Angkor. En las densas selvas de Camboya nace Angkor, la antigua capital del Imperio Gemer, que data del 800 después de Cristo al 1400. Fue una de las civilizaciones más avanzadas del sudeste asiático. Con templos como Angkor Wat y Bayon, los gemeres demostraron una tremenda habilidad en la arquitectura e ingeniería para la época. En su apogeo durante el siglo XI y XIII, este imperio abarcó Camboya, Vietnam, Tailandia, Birmania, Malasia. Disponían de una red de carreteras que conectaban todas estas ciudades y permitía generar un comercio. Los monarcas eran considerados encarnaciones de los dioses, Shiva, Vishnu o Buda, legitimizando su poder absoluto en el imperio. Bajo ellos, una serie de sacerdotes militares que controlaban la administración. Los relatos chinos describen una sociedad con leyes estrictas pero justas. Inicialmente hindúes venerando a Shiva y Vishnu. Progresivamente en el 1200 comenzaron a ser budistas. Sequías prolongadas, guerras provocaron que en el siglo XIV esta civilización progresivamente fuera desapareciendo. Aquí el arte y la fe ha trascendido milenios y en 1880 un francés redescubrió bajo la jungla estas ciudadelas de Angkor. Entramos en el corazón devocional del museo. Centenares de imágenes de Buda y bodhisattvas en piedra, bronce y madera. Se observan posturas y mudras, meditaciones. Tocar la tierra, protección, sonrisas suaves, párpados pesados, serenidad compacta. Desde Budas Mahayanas hasta la sobriedad Theravada posterior. Y aquí podemos ver un mapa panorámico de la civilización Gemer.
Hay poco conocimiento acerca de estas dos civilizaciones previa a los Gemeres, los Chenla y los Funan. Aquí una figura de Ganesa, cabeza de elefante. Otra de las de Varápalas, los guardianes con mazas, con cabeza de león. Piezas con el torso de Vishnu, con Sampot, cola de pez, primeros linteles con monstruos Kala devorando guirnaldas. Caminamos hacia lo alto de Phonbaken, un templo desde el cual se pueden ver atardeceres. Hoy cruzamos un mundo tejido con piedra, agua y selva, de las raíces de Taprom al sosiego de Bantei Kadei. Vimos como Angkor no es solo monumentos. El museo nos dio el diccionario, Shiva y Vishnu, Budas y Bodhisattvas. Si te gustó el vídeo, entra en nuestra web Patagonia Delhi y podrás adquirir la revista o las fotografías impresas que te llegan a casa en menos de 15 días.